Se dan cuenta de la falta de libertad de expresión que existe en el país. Que clandestinamente tienen que proclamarlo a los cuatro vientos en Teleamazonas, seguramente clandestinamente. Y sí lo ven todos unidos, ¿no? Payasitos, otros payasitos que fugen de periodistas, y hasta los embajadores, porque seguramente están financiando como financian a Fundamedio. Y señor embajador, no sea metidito, usted sabe bien lo que está haciendo. Sabrá, ahí puso una frase de Thomas Jefferson. Creo que eso refleja bastante bien el concepto de libertad de esta gente. Porque ustedes saben que Thomas Jefferson, quien escribió, fue uno de los fundamentales autores de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que en su párrafo segundo dice, todo hombre tiene derecho a la felicidad, a la libertad, etc. Ustedes saben que tenían 200 esclavos negros. Entonces, maravilloso que haya citado Thomas Jefferson. Jóvenes, revisen la historia de Thomas Jefferson. Propietario de 200 esclavos y hablaba a los cuatro vientos de libertad. Su libertad. Esa es la libertad que quiere esa gente. Libertad para ellos, para el resto esclavitud. Libertad para sus abusos, para la explotación laboral, para tercerización, para chantajear a los gobiernos con el linchamiento mediático, para no pagar impuestos. Para el resto, explotación y esclavitud. Y esto van a notarla como una nueva agresión a la libertad de expresión. No, es más libertad de expresión. Le responderemos a estos farsantes cuantas veces sean necesarios. Y al embajador metidito. Usted sabe lo que está haciendo, señor embajador. Yo ni conozco todavía esa embajadora, imagínense. Ya tiene como un año y ni lo conozco. Pero qué indelicado, ¿no? Ir allá. Seguramente está financiando, pues también si financia a Fundamedio. Libertad en Estados Unidos. ¿Saben qué es? Que las transnacionales puedan financiar campañas políticas sin límite. O sea, una transnacional de Estados Unidos, si yo soy candidato, puede hacer una campaña en contra, toda la campaña. Porque de acuerdo a la Corte Suprema, eso es restringir aquello, sería restringir la libertad de expresión. O sea, libertad para que tiene billete. ¿Queremos esa clase de libertad? Libertad solo para los blancos, no para los negros. Libertad para que cualquiera pueda aportar un arma para defender el business de la industria de armas, muy poderosa en Estados Unidos. Libertad para poder dar cualquier cantidad de billetes para campañas políticas. Que no venga a hablar de libertad. Ubíquese, señor embajador. Y no sea malcriadito, que aquí va a encontrar dignidad y soberanía. Aquí. No venga a dar clases, no tiene solvencia moral para venirnos a hablar de vida, de dignidad, de derechos, de libertad. Así que no sea metidito. Pero está bien que el pueblo ecuatoriano lo vea juntitos, a los payasitos, a los periodistas payasitos también, y al embajador que a la final está financiando todo aquello. Que sepamos bien dónde está y con quién está esa gente. Que todo el pueblo sepa asumir, sepa identificar qué poderes estamos enfrentando, compañeros. Pero aquí encontrarán dignidad y soberanía. Bueno, y empecemos con otra forma de manipulación. Ustedes tienen que verificar fuentes, contrastar fuentes. Y acá cualquier tontería la ponen en primera página. Entonces la última gran fuente para declarar que en el Ecuador no hay libertad de prensa es nada más y nada menos que Freedom House. Esa es la estrategia de la derecha norteamericana. Financiar estas ONGs y a través de estas ONGs tratar de desestabilizar a los gobiernos progresistas. Pero recordémosle un poco al pueblo ecuatoriano, lo cual deberían hacer los medios, porque ellos deben verificar la fuente. ¿Quién es Freedom House? Adelante. Ecuador entra a la lista de países sin prensa libre. Diario El Universo da eco a un informe de la ONG norteamericana Freedom House que asegura que en materia de libertad de prensa, Ecuador bajó de la categoría de parcialmente libre a no libre y pertenece a las naciones donde se ha evidenciado un deterioro más pronunciado de la región. Por cierto, Freedom House es la organización no gubernamental de la ultraderecha norteamericana, creada durante la Segunda Guerra Mundial. Un puntal fundamental en la Guerra Fría que jamás ha condenado los hechos de Guantánamo, por ejemplo, y que para nuestro caso se pronunció abiertamente contra la consulta popular. Y en la junta directiva están personajes como William H. Taft, abogado de uno de los estudios jurídicos que representa a Chevron. Y también fue asesor jurídico del Departamento de Estado en el gobierno de Bush. Freedom House ha sido vinculado con los contras de Nicaragua durante la guerra civil. Habría apoyado al derechista Partido Arena en El Salvador, vinculado a los escuadrones de la muerte. Y se congratuló con el golpe de Estado del 2002 en la Venezuela de Chávez. Freedom House maneja el mismo discurso de organizaciones locales
y regionales. La CIP, la AEDEP, Fundamedios. El mismo discurso. Freedom House, la extrema derecha norteamericana, hasta Bush se sonrojaba con Freedom House. Y no tiene ninguna representatividad, no significa nada. Esa es la gran noticia. Nos clasificó como un país sin prensa libre. No va a poder dormir esta noche. Pero lo que da vergüenza es que esta tontería publique en los diarios. Eso es manipulación. En todo caso, nos solicita este señor una relectura del informe en la Relatoría de Libertad de Expresión. ¿Y saben qué? Le hicimos caso. Le dimos la relectura. Aquí están los resultados. Diego Cornejo, de la Asociación de Editores de Periódicos AEDEP, en las últimas horas. En mi calidad de vocero de la Asociación Interamericana, de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, yo solicito al presidente de la República una relectura del informe. Entonces, señor Cornejo, demos una relectura al informe. ¿Usted sabía, por ejemplo, que en el informe se señala que durante 3 ocasiones varios periodistas fueron impedidos de cubrir la marcha indígena? ¿Y sabía que el informe no especifica cuáles han sido los periodistas vetados por las agrupaciones indígenas? Y no lo especifica porque son periodistas de los medios públicos. ¿Lo sabía? Tal es así que Máximo Barba, corresponsal de Ecuador TV, fue insultado y agredido físicamente mientras cubría la convocatoria en el Parque Montalvo. A ver, usted está en Tungurahua, usted muéstrame la cédula que es de Tungurahua. ¿Y cómo así? Pues yo vengo desde Panqui. Yo soy aquí de Tungurahua. Vamos, Y el colega de Cornejo, César Ricaurte, de Fundamedios, dice que el informe es absolutamente objetivo. Es absolutamente dañado de los cabellos el pretender demandar a la comisión, a la relatoría, por un informe que es absolutamente objetivo. Pero preguntamos, ¿objetivo es ocultar información trascendental? Si al gobierno ecuatoriano no le gustan los informes de la Comisión Interamericana, que deje de violar los derechos humanos. Que deje de violar los derechos humanos. Sería bueno que César Ricaurte nos señale cuáles casos. ¿O tampoco eso le parecerá información trascendental? Y recuerden que yo dije, y es ya hasta chistoso, ¿no? Comisión Interamericana de Derechos Humanos financiada por Estados Unidos que no ha firmado el Pacto de San José. Relatoría de Libertad de Expresión desde esa comisión, con sede en Washington, financiada por Estados Unidos, la relatoría también, que no ha firmado el Pacto de San José. Y los datos que recibe esa relatoría de Fundamedios, parten de Fundamedios, que es financiada por Estados Unidos a través de la USAID. ¡Bingo! O sea, todo ese circuito en base al billete para perseguir a gobiernos que no agachamos la cabeza ante los imperios. ¿Y saben qué? Diego Cornejo nos corrige. Veamos la caretucada de la semana, cómo nos corrige. Diego Cornejo, esta semana en Radio Sonorama. A propósito de las fuentes de información para el informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Porque Correa dice la información que tiene la relatoría es proporcionada por Fundamedios. Y ya sabemos de dónde viene Fundamedios y quién financia Fundamedios. Es proporcionada por Fundamedios, es proporcionada por AEDEP, es proporcionada por UNP. Fundamedios, AEDEP, UNP, las fuentes predilectas, tal como lo dijeron los Wikileaks. Muchas gracias por la corrección. No ha sido solo Fundamedios, ¿eh? Es también ADEP, Asociación Ecuatoriana de Editores de Prensa, los dueños de los periódicos, que insisto, son dueños de negocios que pueden ser buenos o malos. No tengo por qué creer que son mejores o peores empresarios que los dueños de los hoteles de camino, como se llaman ahora. Y por la Unión Nacional de Periodistas, dirigida por un empleado del Universo, que creo que tiene 300 socios. Muchas gracias por corregirnos, don Diego, ¿no? Nos ayuda a informar a la ciudadanía, a ratificar qué clase de patrañas estamos enfrentando. Y vamos a otra caretucada de la semana. Adelante, la última declaración por ahí de un vocero, de los voceros, del asistente de ni sé dónde, de la Casa Blanca, que le da muchísima repercusión a la prensa corrupta del Ecuador. Adelante. Estados Unidos pide a Ecuador proteger a periodistas, Inostroza, Pallares y Rivadeneira. Diario El Comercio sobre una comunicación de Estados Unidos. Proteger la vida de periodistas. Algo estará pasando en la CIA. Pilas, Ecuador. ¡Qué caretucos! Esta porquería presente El Comercio, amigos míos, se creen, ¿no? Pero cuidado, tal vez la CIA que ya está tramando algo, porque no excluimos
escenario de violencia generado por ellos mismos del exterior, por los grupos de poder en el interior, ya que no nos pueden derrotar en las urnas. Pero qué caretucos, ¿no? Como que si nosotros tuviéramos pena de muerte. No, ya también les vamos a mandar una contestación, que esto parece que es un vocero de quinta categoría, que solo la prensa, falta de ética, puede recoger esas declaraciones. Pero para no olvidar, revisemos un poquito la historia, revisemos los Wikileaks, por favor, para que sepan a qué estamos enfrentando. Varios contactos de la embajada en los medios han descrito el actual clima para los periodistas como hostil. Según el cable, uno de los contactos de la embajada era la organización de periodistas Fundamedios. Su director, César Ricaurte, habría acercado estadísticas sobre supuestos crecientes ataques a la prensa. Este es el libro, los Wikileaks, de dos periodistas argentinos, no es de la SECOM. Fundamedios había sido formada poco antes de la llegada de Correa al poder y la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos la consideraba aliada. Año a año, según Fundamedios, cuyo Consejo Superior alberga editores con altos puestos en medios enfrentados al gobierno, la situación de la libertad de prensa en Ecuador se venía deteriorando aceleradamente como en ningún otro país de Sudamérica. A su vez, el presentador de Teleamazonas, Jorge Ortiz, para la embajada, un entrevistador a menudo agresivo, había denunciado algunas intimidaciones en la vía pública, ninguna con consecuencias. Esto lo dicen los Wikileaks. Insisto, varios contactos de la embajada en los medios han descrito el actual clima para los periodistas como hostil. Según el cable, uno de los contactos de la embajada era la organización de periodistas Fundamedios. Su director, César Ricaurte, había acercado estadísticas sobre supuestos crecientes ataques a la prensa. Fundamedios había sido formada poco antes de la llegada de Correa al poder, qué casualidad, ¿no? Y la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos la consideraba aliada. Prohibido olvidar, esto dicen los Wikileaks, y estas son las fuentes para la Relatoría de Libertad de Expresión. Y viene por ahí un malcriadito a decirnos que hay que proteger la vida de periodistas. Todo es la misma argolla, son la misma argolla, ¿no? Y veamos lo que decía hace algunos meses el embajador Alan Nam de Estados Unidos, a quien todavía no conozco, ¿ya? Sobre la libertad de prensa en Ecuador, diario El Telégrafo. ¿Estados Unidos cree que hay libertad de expresión en Ecuador? Yo creo que hay mucha libertad de expresión en Ecuador. Pero dice que Washington está preocupado. Preocúpense nomás. Nosotros también estamos preocupados de la venta de armas, estamos preocupados de las invasiones, estamos preocupados de la pena de muerte, estamos preocupados de las torturas en Guantánamo. Ya basta de tanta hipocresía y aquí no vamos a aceptar imperio, señores. Ustedes vieron que escribió en la pared de la UNP el embajador invitado. Imagínense un embajador invitado, el embajador norteamericano, refuerzo extranjero. Una frase de Thomas Jefferson. Bueno, vamos a pedir autorización también para poner otra frase de Thomas Jefferson. Pónganlo por favor en pantalla. Thomas Jefferson cuando ya era presidente. Probablemente esa frase fue antes de ser presidente. ¿La tienen o no? Bueno, escribe el embajador Nam, citando a Thomas Jefferson, ponme la anterior. La única seguridad para todos es la prensa libre. Perfecto. Lo dijo Thomas Jefferson y yo estoy de acuerdo. Pero ¿qué más dijo Thomas Jefferson y no lo escriben? Sigamos. Hoy en día no puede creerse nada de lo que publican los periódicos. La verdad misma se hace sospechosa cuando aparece en ese vehículo contaminado. Solo quienes están en situación de confrontar los hechos que conocen con las mentiras del día pueden saber hasta dónde llega ese estado de desinformación. Un hombre, escucha bien Ecuador, un hombre que jamás mira un periódico estará mejor informado que quienes lo leen. Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos. Hasta en esto manipulan. Vamos a ver si ponen esa frase también en esa maldita pared. Yo la voy a tumbar algún día. No, téngala nomás ahí, si nadie le hace el más mínimo caso. Bueno, y veamos, miren la hipocresía, ¿no? Que pongan pues también esta frase de Thomas Jefferson. O que lo acusen para Thomas Jefferson de atentar a la libertad de prensa. Quiero escuchar al señor embajador, metidito, que diga pues que Thomas Jefferson atentaba contra la libertad de prensa y que Washington estaba preocupado también. Basta. Señor embajador, pórtese bien en esta tierra que lo ha acogido con las debidas consideraciones, pero no se meta en lo que no se tiene que meter. No sea metidito ni malcriadito.